El Cid es una de las figuras más fascinantes de la Reconquista española, pero la verdad histórica sobre Rodrigo Díaz de Vivar es aún más extraordinaria que cualquier leyenda. Durante su vida fue caballero, mercenario, proscrito y señor de guerra, luchando tanto para cristianos como para musulmanes, según las circunstancias políticas de su época. Hoy descubriremos la historia real documentada del hombre que se convirtió en el verdadero caballero de dos mundos, pero antes de comenzar esta fascinante historia, si te gusta conocer la verdad detrás de los grandes héroes de la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido histórico de calidad. Y ahora, viajemos al siglo XI para conocer al verdadero El Cid. Bienvenidos a nuestro documental sobre la leyenda de dos mundos. Rodrigo Díaz de Vivar. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar nació alrededor de 1043 en el pequeño pueblo de Vivar, cerca de Burgos, la península ibérica se encontraba en un período de profundos cambios políticos y militares. El poderoso califato de Córdoba se había fragmentado en múltiples reinos pequeños conocidos como taifas, mientras que los reinos cristianos del norte se expandían hacia el sur, aprovechando esta división musulmana. Hernán Rodrigo nació en el seno de una familia noble pero no especialmente poderosa. Su padre, Diego Laínez, era un hidalgo castellano que había servido fielmente al rey Fernando I de Castilla en las campañas fronterizas. La familia poseía tierras en Vivar, de donde Rodrigo tomaría su nombre, pero su verdadera fortuna vendría de su excepcional talento militar. NLA. Educación de Rodrigo siguió el patrón típico de la nobleza medieval: entrenamiento en armas, equitación y las artes de la guerra. Sin embargo, desde muy joven mostró habilidades que lo distinguían de otros jóvenes nobles de su generación. Los cronistas contemporáneos mencionan que ya en su adolescencia, Rodrigo destacaba por su destreza con la espada y su capacidad natural para el liderazgo. NL. La carrera militar de Rodrigo comenzó oficialmente cuando entró al servicio del infante Sancho, el hijo mayor del rey Fernando I, quien gobernaba Castilla como príncipe heredero. En 1063, cuando Rodrigo tenía aproximadamente 20 años, participó en su primera campaña importante, la expedición contra la taifa de Zaragoza. Esta campaña concluyó con la sumisión del emir al-Muqtadir, quien se convirtió en vasallo de Castilla a cambio de protección militar. Para el joven Rodrigo, esta campaña fue una escuela práctica de las complejas relaciones entre cristianos y musulmanes en la España del siglo XI. El talento militar de Rodrigo se hizo evidente durante la batalla de Graus en 1063, donde las fuerzas castellanas se enfrentaron al reino de Aragón por el control de la taifa de Zaragoza. En esta batalla Rodrigo luchó con tal valor que el infante Sancho lo honró con el título de alférez real, convirtiéndolo en portador del estandarte real, uno de los honores más altos que podía recibir un caballero joven. La muerte del rey Fernando I en 1065 cambió completamente el panorama político de España y la vida de Rodrigo. Siguiendo la costumbre de la época, Fernando I dividió sus territorios entre sus hijos. Sancho recibió Castilla, Alfonso recibió León, y García recibió Galicia. Esta división, aunque tradicional, prácticamente garantizaba conflictos futuros entre los hermanos que Rodrigo, como vasallo leal de Sancho, se vio involucrado inmediatamente en las guerras civiles que siguieron. Su lealtad al nuevo rey de Castilla fue inquebrantable, y durante los siguientes años participó en múltiples campañas contra los hermanos de Sancho, particularmente contra Alfonso VI de León. La batalla más famosa de este periodo fue la de Llantada en 1068, donde las fuerzas de Castilla bajo Sancho II se enfrentaron al ejército leonés de Alfonso VI. Los cronistas describen esta batalla como un enfrentamiento feroz donde Rodrigo se distinguió una vez más por su valor personal y sus habilidades tácticas. Sin embargo, fue en la batalla de Golpejera en 1072 donde Rodrigo alcanzó fama duradera. En esta batalla decisiva, las fuerzas castellanas derrotaron completamente al ejército leonés, capturando al propio Alfonso VI. La victoria fue tan completa que Sancho pudo anexar León a sus dominios, convirtiéndose en el rey más poderoso de la España cristiana. Según las crónicas contemporáneas, fue después de esta victoria que Rodrigo recibió por primera vez el título de campeador, que significa el que sobresale en el campo de batalla. La fortuna de Rodrigo cambió dramáticamente en octubre de 1072 durante el asedio de Zamora. Sancho II fue asesinado por un traidor llamado Bellido Dolfos, poniendo fin abruptamente a la carrera ascendente de Rodrigo bajo el rey castellano Alfonso VI, que había estado exiliado en la taifa de Toledo. Regresó para reclamar no solo León sino también Castilla, reunificando los reinos bajo su corona.
Para Rodrigo, esto representaba un dilema extraordinario. El nuevo rey era el mismo hombre contra quien había luchado durante años. NLA. Leyenda popular dice que Rodrigo exigió a Alfonso que jurara no haber participado en la muerte de Sancho, pero los documentos históricos sugieren que la relación entre ambos hombres fue más pragmática. Alfonso reconocía el valor militar de Rodrigo y necesitaba comandantes experimentados para sus campañas futuras. Para asegurar la lealtad de Rodrigo, Alfonso VI arregló su matrimonio con Jimena Díaz, prima del rey y miembro de la alta nobleza leonesa. Este matrimonio, celebrado alrededor de 1074, fue claramente una alianza política diseñada para integrar a Rodrigo en la nueva estructura de poder. Jimena resultó ser una esposa ideal para un comandante militar, inteligente, capaz de administrar las propiedades familiares durante las largas ausencias de su esposo, y lo suficientemente noble para elevar el estatus social de Rodrigo. Durante los primeros años del reinado de Alfonso VI, Rodrigo sirvió lealmente a su nuevo señor, participando en campañas contra las taifas musulmanas y demostrando que su valor militar trascendía lealtades políticas específicas. Sin embargo, la relación entre Alfonso y Rodrigo se complicó por la presencia de García Ordóñez, conde de Nájera, quien se convirtió en el favorito del rey y rival acérrimo de Rodrigo. Esta rivalidad tendría consecuencias devastadoras para la carrera de Rodrigo. Primer destierro de Rodrigo ocurrió en 1081, resultado de un malentendido que reveló las tensiones políticas subyacentes en la corte de Alfonso VI. El conflicto se originó cuando Alfonso envió a Rodrigo a cobrar parias, tributos del emir al-Mutamid de Sevilla, mientras simultáneamente García Ordóñez recibía una misión similar en Granada. Cuando García Ordóñez atacó territorios sevillanos en violación de los acuerdos de vasallaje, Rodrigo se vio obligado a defender a los aliados de Alfonso, derrotando y capturando al conde de Nájera en la batalla de Cabra. Aunque Rodrigo había actuado correctamente para proteger los intereses de Alfonso, sus enemigos en la corte lograron convencer al rey de que había actuado por ambición personal. Alfonso, influenciado por estos consejeros, decidió desterrar a Rodrigo de todos sus territorios. El destierro era una pena severa que dejaba a Rodrigo sin protección legal y obligaba a abandonar todas sus propiedades. Sin embargo, aproximadamente 300 caballeros y escuderos decidieron voluntariamente acompañar a Rodrigo al exilio, demostrando la lealtad personal que había inspirado durante años de liderazgo militar. En lugar de buscar refugio en cortes extranjeras, Rodrigo tomó la decisión audaz de ofrecer sus servicios militares a la taifa de Zaragoza. Al-Mutamín, emir de Zaragoza, recibió a Rodrigo con los brazos abiertos. El emir había observado las habilidades militares del caballero castellano y comprendía que su experiencia sería invaluable para defender Zaragoza contra enemigos cristianos y musulmanes. Este periodo de servicio musulmán fue extraordinariamente exitoso para Rodrigo. Entre 1081 y 1086, sirvió efectivamente como comandante general de las fuerzas zaragozanas, defendiendo el reino contra múltiples amenazas. Una de sus victorias más importantes ocurrió en la batalla de Almenar en 1082, donde derrotó decisivamente a las fuerzas combinadas del conde Berenguer Ramón II de Barcelona y Almundir, emir de Lérida. En esta batalla, Rodrigo capturó al conde de Barcelona, demostrando que sus habilidades militares eran superiores a las de cualquier comandante cristiano en España. Lo que hace notable esta victoria no es solo el aspecto militar, sino la manera caballerosa en que Rodrigo trató a su prisionero. Después de retenerlo por unos días, liberó al conde sin rescate, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. Los cronistas árabes de la época comenzaron a referirse a Rodrigo como al-Sidi, que significa mi señor en árabe, mostrando el respeto que había ganado entre sus empleadores musulmanes. Durante este periodo, Rodrigo también demostró sus habilidades como diplomático y administrador. Negoció alianzas complejas, administró territorios conquistados y desarrolló un sistema de gobierno que respetaba tanto las tradiciones cristianas como musulmanas. En 1086, la situación política en España cambió dramáticamente con la llegada de los almorávides del norte de África. Estos fundamentalistas musulmanes representaban una amenaza tanto para las taifas musulmanas como para los reinos cristianos, forzando una reorganización completa de las alianzas peninsulares. Alfonso VI, enfrentando esta nueva amenaza, decidió perdonar a Rodrigo y llamarlo de vuelta al servicio real.
Sin embargo, la reconciliación fue tensa y temporal. Alfonso seguía desconfiando de Rodrigo, mientras que Rodrigo había perdido fe en la justicia de Alfonso. La segunda y definitiva ruptura entre Alfonso y Rodrigo ocurrió en 1089, cuando Alfonso acusó falsamente a Rodrigo de traición. Nan se conse contre de tellade se cuentreteade. Nan se conse contre de legal, pero la realidad era que Alfonso había decidido que Rodrigo era demasiado independiente y poderoso para seguir siendo leal subordinado. Este segundo destierro fue diferente del primero porque Rodrigo había, en lugar de buscar otro empleador, decidió establecerse como señor independiente en el Levante español. La conquista de Valencia, iniciada en 1090, representó con acento agudo la culminación de la carrera militar de Rodrigo. Valencia era la taifa más rica del este de España, con una posición estratégica que controlaba rutas comerciales cruciales entre el interior y el Mediterráneo. Monesmino Nel. Asedio de Valencia duró casi 3 años y demostró todas las habilidades que Rodrigo había desarrollado durante décadas de guerra. Combinó presión militar constante con diplomacia sofisticada, negociando con facciones dentro de la ciudad mientras mantenía un bloqueo efectivo. En junio de 1094, Valencia se rindió a Rodrigo, quien se estableció como señor independiente de la ciudad más importante del Levante. El gobierno de Rodrigo en Valencia fue notable por su tolerancia religiosa y eficiencia administrativa. Aunque era un señor cristiano gobernando una población mayoritariamente musulmana, desarrolló sistemas que permitían a todas las comunidades mantener sus tradiciones mientras participaban en la prosperidad general. Esta política de inclusión no era solo pragmatismo político, reflejaba la comprensión profunda que Rodrigo había desarrollado de las sociedades tanto cristianas como musulmanas durante décadas de servicio a ambos bandos. Las amenazas militares contra Valencia continuaron. Los almorávides lanzaron múltiples campañas para reconquistar la ciudad, pero fueron consistentemente derrotados por las fuerzas de Rodrigo. La victoria más espectacular ocurrió en 1097, cuando un ejército almorávide masivo bajo Yusuf ibn Tashfin sitió Valencia. Rodrigo, utilizando tácticas brillantes que incluían ataques nocturnos y guerra psicológica, logró derrotar completamente a fuerzas que superaban numéricamente a las suyas por un margen considerable. Durante sus últimos años, Rodrigo también trabajó para asegurar el futuro de Valencia después de su muerte. Arregló matrimonios estratégicos para sus hijas. Cristina se casó con Ramiro Sánchez de Pamplona, y María se casó con Ramón Berenguer III de Barcelona. Estos matrimonios crearon alianzas familiares que proporcionarían apoyo futuro para Valencia. Rodrigo Díaz de Vivar murió en Valencia el 10 de julio de 1099, a los aproximadamente 56 años. Las fuentes contemporáneas sugieren que murió de causas naturales, posiblemente una enfermedad relacionada con la edad y décadas de campaña militar. Su esposa Jimena logró mantener control de Valencia durante 3 años después de la muerte de Rodrigo, demostrando que había aprendido considerablemente sobre gobierno y administración durante su matrimonio. Sin embargo, en 1102, enfrentando un asedio almorávide abrumador, decidió evacuar Valencia y regresar a Castilla con los restos de su esposo. El cuerpo de Rodrigo fue enterrado inicialmente en Valencia, pero después fue trasladado al monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos, donde permanece hasta hoy. El legado histórico de El Cid trasciende sus logros militares específicos. Representó un modelo único de liderazgo que combinaba competencia militar con flexibilidad política y respeto por la diversidad cultural, mantuvo capacidad para servir efectivamente tanto a señores cristianos como musulmanes, manteniendo honor personal mientras adaptándose a circunstancias políticas cambiantes, lo convirtió en una figura única en la historia medieval europea. Cronistas contemporáneos, tanto cristianos como musulmanes, reconocieron las cualidades excepcionales de Rodrigo. Las fuentes árabes en particular son notables por su respeto hacia un comandante cristiano, algo inusual en la literatura de la época. Compuesto aproximadamente un siglo después de su muerte, preservó muchos detalles históricos auténticos sobre su vida, aunque también incorporó elementos legendarios. La historia real de Rodrigo Díaz de Vivar demuestra que los héroes auténticos son más complejos e interesantes que las versiones simplificadas presentadas en leyendas posteriores. Su vida ilustra cómo individuos excepcionales pueden navegar sistemas políticos complejos mientras manteniendo principios personales. Su ejemplo también muestra cómo la competencia militar verdadera puede trascender divisiones religiosas y culturales.
Tanto cristianos como musulmanes reconocieron sus habilidades y lo respetaron como adversario y como aliado. Y no tolerancia religiosa que Rodrigo practicó en Valencia anticipó desarrollos posteriores en la historia española y demostró que era posible crear sociedades prósperas que respetaran diversidad cultural. Y nota el final, el Cid fue verdaderamente un caballero de dos mundos, equally at home in Christian and Muslim courts, respected by enemies and allies alike. Su historia real, documentada en fuentes contemporáneas cristianas, musulmanas y judías, revela un hombre de extraordinario talento militar y político que supo adaptarse a las realidades complejas de la España del siglo XI sin comprometer su honor personal. Rodrigo Díaz de Vivar permanece como uno de los personajes más fascinantes de la historia medieval europea. Un hombre que creó su propio destino a través de mérito personal, que construyó puentes entre culturas en conflicto y que demostró que la grandeza auténtica puede surgir de circunstancias. El verdadero El Cid fue más extraordinario que cualquier leyenda porque demostró que la grandeza real es posible en el mundo real. Así terminó la vida de uno de los héroes más fascinantes de la Edad Media, que permaneció invicto durante toda su vida, que logró crear su propio estado independiente, y que luchó por cristianos y musulmanes por igual, como un verdadero caballero de dos mundos. Si te ha gustado conocer la historia real de El Cid, no olvides suscribirte para más documentales históricos, y darle like si quieres que sigamos En nuestro próximo video exploraremos otra figura legendaria de la Reconquista. Hasta entonces, gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.